Zabulón y Neftalí serán destruidos. Zabulón y Neftalí serán desarraigados. Pero cuando el Mesías llegue, se sabrá que Él es el Mesías, porque donde primero se verá su luz es en la tierra de Zabulón y en la tierra de Neftalí. Y si vemos el versículo 13 del capítulo 4, mira lo que dice el versículo 13, Mateo capítulo 4 y versículo 13, al 13, gracias. Dice: partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, que está junto al lago, en la región de ¿dónde? En la región de Zabulón y de Neftalí. Y en el verso 14 dice la Escritura: para cumplir ¿qué? Lo dicho por el profeta Isaías. Y en el verso 15 dice entonces en la Escritura: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Y en el verso 16, el pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una grande luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas ha resplandecido la luz. Aleluya. Mateo recoge la palabra profética de Isaías para decir la contraseña que dio Isaías con respecto al Mesías quedó claramente evidenciada, claramente cumplida, porque llana y sencillamente cuando la luz iba a iniciar su ministerio, se dejó ver y se dejó sentir primero en la tierra de Neftalí y en la tierra de Zabulón, tal y como el profeta lo había dicho. En los versículos 3 al versículo 5 de Isaías capítulo 9, ahora el profeta le dice a Judá, le dice lo siguiente: ustedes no solamente desean esta paz, ustedes desean una paz eterna, ustedes desean una paz permanente. De hecho, las niñas que danzaron ahorita aquí en el culto, una de las danzas que hicieron, y en el cántico que expresaba su danza decía: orad por la paz de Jerusalén. ¿Por qué? Porque en la conciencia del pueblo judío, ellos quisieran algún día vivir en paz. Israel ha pasado prácticamente toda su historia en guerra. Toda su historia la ha pasado en violencia. Toda su historia. Desde el momento en que prácticamente surge como nación. Desde ese momento. Y obviamente una nación que lleva tantos y tantos miles de años inmersos en guerra, ellos anhelan algún día vivir en paz. Y es interesante que hasta el día de hoy los judíos dicen: la paz de Israel vendrá cuando llegue ¿quién? Cuando llegue el Mesías. El profeta aprovecha la coyuntura de la necesidad de Israel para entonces en el capítulo 9 de Isaías decirle: cuando llegue el Mesías, entonces habrá ya una evidencia clara de que un día las armas de guerra serán quemadas como combustible. La violencia terminará. La guerra acabará para ustedes. Y ustedes vivirán inmersos en una experiencia total y absoluta de paz. Y el profeta les dice: y yo sé que ustedes anhelan ese momento. Yo sé que ustedes lo anhelan. Desde luego, cuando el profeta le dice a Israel: yo sé que ustedes anhelan ese momento, me parece ver la postura de alguien
que está buscando el asentimiento de un pueblo con respecto a lo que Él le está presentando. ¿Y quién no desearía vivir en paz si toda su vida ha vivido en violencia? ¿Y quién no quisiera tener refrigerio espiritual en el alma y en la psiquis si toda su vida la ha vivido perturbada? ¿Y quién no quisiera tener un tiempo de solaz y de bonanza si siente en el interior de su vida que todo el tiempo tiene que estar inmerso en hostilidad y en guerra? Desde luego, cuando alguien está hambriento o está sediento y se le pregunta, ¿tú deseas comer o tú deseas beber?, no necesitamos escuchar verbalizada la respuesta. El rostro nada más del hambriento y del sediento, en su gesto, simplemente será un grito de afirmación diciendo, claro que quiero comer, claro que quiero beber. Pues cuando el profeta le está diciendo a Israel, ustedes anhelan vivir algún día en paz, ustedes anhelan que un día desaparezca la violencia, que un día desaparezca la guerra, que un día desaparezca toda la hostilidad que hay contra ustedes y toda la hostilidad que ustedes revelan contra el mundo. Y desde luego la expresión de afirmación del pueblo estaba evidente allí. Ahora el profeta les dice, pues bien, cuando llegue el Mesías, ese que primero predicará en la tierra de Zabulón, ese que primero predicará en la tierra de Neftalí, cuando llegue ese Mesías, entonces ustedes descubrirán que ese Mesías es vuestro príncipe de paz. Amén, gloria a Dios. Qué interesante que cuando la iglesia primitiva trabajó este aspecto, sabe que declaró que el día que Israel disfrute de paz milenial, la disfrutará como consecuencia de que ellos verán al Mesías, pero descubrirán que el Mesías que ellos esperaban es el mismo que ellos crucificaron. Ustedes esperan un día de paz. Pues bien, ese día de paz les llegará, pero les llegará cuando a ustedes les llegue el Mesías. Y ese Mesías, dice aquí el profeta, ese Mesías es un niño nacido. Hablando de la humanidad del Mesías. Pero en adición a su humanidad, es un hijo dado. Y note bien la diferencia en la expresión del profeta. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es ¿qué? Nos es dado. Un niño que es nacido, evidenciando ¿qué cosa? La humanidad del Mesías. Pero un hijo que nos es dado, evidenciando ¿qué cosa? Evidenciando precisamente la deidad y la divinidad del niño que nos es nacido. De hecho, por eso Juan habla de la experiencia del bautismo de Jesús y dice que cuando Juan el Bautista lo vio, declaró, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y se escuchó la voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Como queriendo decir, aquí se acaba de cumplir lo dicho por el profeta Isaías. Un hijo nos ha sido nacido y un hijo nos ha sido dado. Y desde su nacimiento tendrá el poder para gobernar. Por eso los hombres y las mujeres que le vieron hacer milagros decían, ¿quién es este que tiene el poder para hablarle aún a la mar y hablarle aún al viento? Y la mar y el viento le obedecen. Desde su nacimiento tendrá el poder para gobernar, porque proviene del cielo. Por lo tanto, el mundo lo reconocerá. ¿Y cómo lo reconocerá? No lo reconocerá como un ángel, porque Jesús no es un ángel.
no lo reconocerá como un arcángel, porque Jesús no es un arcángel. No lo reconocerá como un querubín, porque Jesús no es un querubín. Ni tampoco el mundo lo reconocerá como un guerrero, porque Él no es un hombre de guerra. Ni tampoco el mundo lo reconocerá como un hombre de violencia, porque Él no es hombre de violencia. El mundo lo reconocerá como un Dios admirable, como un Dios invencible, como uno que es Padre eterno, como uno que es príncipe de paz. El mundo lo reconocerá y entenderá que ese es Él, porque se sentará en el trono de David. No olviden, queridos, no olviden que en la genealogía de Jesús hay directamente un vínculo por parte de María y por parte de José a la dinastía davídica. Pero no solamente ellos, sino que en la misma escritura Lucas nos afirma y nos declara que por 3 generaciones de 14 Jesús viene vinculado en el plan profético que Dios había dado desde el momento en que Adán y Eva habían caído de la gracia de Dios. Amén, gloria a Dios. Es interesante, porque dice, se sentará en el trono de David. Es decir, será evidenciado como descendiente de David, tal como fue profetizado que de Judá vendría el que gobernaría al mundo con paz. Extenderá el poder a todas partes. Extenderá su poder a todo lugar. Y lo que es más interesante, el profeta Isaías dice, el que posea su paz no la perderá jamás. El que posea su paz no la perderá jamás. La gente no entiende esto. Tal vez por los conflictos que hayan vivido, pero es importante que la gente lo entienda. ¿Sabe? La fuerza de la paz que hay en la vida y en el corazón de un cristiano es incomprensible para él mientras vive en paz. ¿Sabe cuándo el creyente se dará cuenta de la paz que tiene? Cuando sufra violencia, cuando viva malas noticias, cuando tenga experiencias de crisis, cuando experimente momentos de dolor. ¡Qué cosa extraordinaria! La gente no entiende, la gente no comprende, la gente no sabe. Por muchos años en mi vida yo he hablado de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero ¿sabe qué he descubierto? Que las veces que he saboreado la paz que sobrepasa todo entendimiento, nunca ha sido en tiempos de bonanza. Nunca ha sido en tiempos de abundancia. Nunca ha sido en tiempos de salud. No, la paz que sobrepasa todo entendimiento ha sido precisamente en los tiempos más dolorosos, en los tiempos más difíciles, en los tiempos de mayor crisis. La gente no lo entiende, la gente no lo sabe, la gente, aún ni los creyentes a veces lo pueden entender. Aún los creyentes no lo pueden saber, pero el profeta dice aquí con claridad, el que posee su paz no la perderá jamás. Gloria a Dios. Alaba al que vive. Y yo experimenté la paz. Gracias, Dios. Y he experimentado la paz en tantas circunstancias de adversidad. Gracias, Dios. El día que se me diagnostica cáncer y el día que el cirujano me dice la operación es bien peligrosa, porque no sé
donde esté adherido ese tumor. Y en el área